Hermanos, buenos días a todos. Gracias y paz, feliz día del Señor. Qué bueno que estamos aquí reunidos. Siempre es, bueno, para nosotros es un gozo poder estar aquí juntos, cantando. Y ahora seguimos adorando a nuestro Dios a través de la enseñanza, de la predicación de su palabra. Así que vamos a Éxodo, capítulo 20. Vamos a leer del 1 al 6. Aunque la semana pasada vimos los primeros versículos, pero vamos a leerlo para tener siempre presente el contexto en nuestra mente. Éxodo capítulo 20. Recuerden que el Señor está arriba en el monte Sinaí hablando y hay gran temor. Él llamó al pueblo de Israel, el pueblo de Israel está escuchando. El pueblo de Israel subió al monte hasta los límites que Dios había puesto por medio de Moisés y hay humo. ¿Se acuerdan? Hay humo, hay temblor, truenos, y Dios está hablando al pueblo, a Moisés y al pueblo. Entonces Dios habló todas estas palabras diciendo: yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás otros dioses delante de mí. No te harás ningún ídolo, ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No los adorarás, ni los servirás. Porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y muestro misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Hasta allí. El título de la enseñanza de hoy, como ustedes ya pueden suponer, el segundo mandamiento: no te harás ninguna escultura. No te harás ninguna escultura. Yo creo que hablo por todos cuando digo que no me gusta que me tomen fotos si creo que no estoy presentable para una foto. Creemos que si estamos presentables, sí estamos adecuados para una foto, para que nos tomen una foto o para tomarnos una foto. Si alguien me toma una foto, yo quiero, y también creo que hablo por todos, que yo quiero que esa imagen, donde sea que la vean, refleje una imagen adecuada de mí. Una foto donde yo esté presentable, entonces sí reflejará, creo que todos estamos de acuerdo, sí reflejará una imagen adecuada de mí. La semana pasada empezamos esta miniserie de los 10 mandamientos, porque estamos en esta serie de Éxodo, nuestro Dios libertador. Pero entonces nos hemos tomado un tiempo para ir mandamiento por mandamiento. Entonces es una miniserie dentro de esta serie. Y yo más bien llamaría a los mandamientos pacto de obras para vivir en Canaán, aquí en este contexto por lo menos. El pacto de obras para vivir en Canaán. Recuerden que este es un pacto de obras, un pacto condicional que Dios le está dando al pueblo de Israel, ahí en el Sinaí. Este pacto de obras debía cumplirse para vivir en Canaán para siempre. Ellos debían cumplir este pacto
para que pudieran vivir en Canaán para siempre. Y entonces Dios ser, el Señor ser su Dios. Sí lo cumplían. Sí lo cumplían. Cumplirlo era la condición para recibir las promesas de Dios. Tenían que hacerlos o tenían que cumplirlos para. Ahora, la pregunta es, entonces, si era para ellos este pacto de obra, para que vivieran en Canaán y que Dios fuera su Dios, entonces, ¿qué hacemos nosotros hoy aplicándolo a nuestras vidas? Aplicando a nuestras vidas estos mandamientos. ¿Para qué entonces lo vamos a aplicar a nuestros mandamientos? Estos mandamientos a nuestras vidas. ¿Para qué? Bueno, porque en el nuevo pacto que nosotros estamos viviendo hoy día, por medio de la obra de Cristo, en el nuevo pacto, el cumplimiento de las leyes del pacto sinaítico hecho con Israel, donde están ahora mismo, estos mandamientos dejan de ser una condición en este nuevo pacto. Dejan de ser una condición. Ya no tenemos que cumplirlos. Y se convierten entonces en nuestros deseos, porque ahora queremos cumplirlos. Como dice el apóstol Pablo, ¿se acuerdan? Dios pone en nosotros el querer como el hacer su voluntad. Hoy veremos entonces el segundo mandamiento. Y en el caso de Dios, Dios no quiere una foto, Dios no quiere una representación material de Él. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque todas presentan una imagen falsa de Él. Por eso. Y vamos a verla así, en tres secciones. Vamos a verla en tres secciones. ¿A qué se refiere Dios con el mandamiento no te harás ninguna escultura? Dicho sea de paso, ese es el título. No te harás ninguna escultura. No te harás ninguna escultura. ¿A qué se refiere Dios con eso? Número 2, vamos a ver el porqué del mandamiento no adorarás ninguna escultura. El porqué. Y número 3, ¿cómo entonces debemos adorar al verdadero Dios? ¿Cómo entonces debemos adorar al verdadero Dios? La palabra que nosotros acabamos de leer, ídolo, en el versículo 4, no te harás ningún ídolo. Ustedes recordarán que en la Reina Valera se usa la palabra imagen. No te harás ninguna imagen. Y esta palabra también se puede traducir como estatua o escultura. Escultura, y esa es la idea. No te harás ninguna escultura para adorar o para adorar a Dios. El primer mandamiento que vimos la semana pasada está en ese primer mandamiento está prohibido adorar a un Dios falso, como vimos el primer mandamiento. Prohíbe adorar otra cosa que no sea el Señor. Pero en este mandamiento el enfoque es la prohibición de adorar a Dios, al Dios verdadero, de manera falsa, equivocada o inadecuada. En este mandamiento está prohibido adorar a Dios representándolo por un medio incorrecto, o sea, una escultura o figura material. Y por supuesto, entonces, conectado al primer mandamiento, no adorar a ninguna estatua o escultura atribuyéndole poderes divinos como Dios. Este es el mandamiento prohibido hacer para adorar como Dios cualquier cosa esculpida por el arte del hombre, cortada de madera o piedra, y así cualquier cosa que fuera fundida o fundida en un molde o forma tallada por los hombres, y esto con el fin de ser adorada como si fuera el Dios verdadero.
Creo que ustedes saben que los católicos romanos dicen que el mandamiento, este mandamiento de no harás ídolos o escultura, se refiere a una escultura de un Dios falso, no a una escultura del Dios verdadero. De hecho, los católicos romanos tienen una división diferente, por lo menos al principio, como nosotros, de nosotros. Su división es diferente. Este segundo mandamiento para nosotros, de no te harás ninguna escultura, para ellos sigue siendo el primer mandamiento. Pero en otros textos de la Biblia, Dios deja claro que cuando dijo que no quería que se hiciera ninguna escultura para adorarla, también se refería a una escultura para adorarlo a Él. Por ejemplo, en Isaías 40:18 se lee la pregunta: ¿a quién pues asemejarán a Dios? ¿O con qué semejanza lo compararán? Dios no quiere. ¿Cuál es la respuesta a esa pregunta? Dios no quiere escultura que lo represente. También en Hechos 17:29 dice: siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la naturaleza divina sea semejante a oro, plata o piedra esculpido por el arte y el pensamiento humano. No debemos pensar que la naturaleza divina sea semejante a. Así que no te harás ninguna escultura, incluye una escultura del verdadero Dios. Hay que hacer una aclaración antes de seguir. Una aclaración que se hace en este segundo mandamiento. Este mandamiento no prohíbe toda muestra de imágenes o esculturas en el contexto de la adoración a Dios. No. Porque ustedes recordarán, por ejemplo, que el mismo Señor ordenó a Moisés que adornara el tabernáculo con querubines. ¿Se acuerdan? Y también algunas clases de obras de arte, además. Tenemos que recordar que este don, estas facultades de crear arte, a través también de esculturas, es un don de Dios. Y por supuesto debemos practicarlo. Se debe practicar. De hecho, tampoco prohíbe hacer estatuas o esculturas, sino que la prohibición es hacer esculturas para adorarlas. Por ejemplo, en un templo puede haber esculturas de ángeles o cualquier símbolo religioso también, y no es pecado. ¿Cuál es el pecado? ¿Cuál es la prohibición? ¿Cuál es la prohibición? Adorarles como si fueran Dios. Puede haber una cruz también, como lo hay en muchos templos cristianos. Pero la prohibición es adorarle. Pueden estar siempre y cuando no sean para adorarlo, sino como forma artística o de adorno, o monumentos de recuerdo. Tampoco, por supuesto, se nos prohíbe pensar o traer a nuestra mente figuras o imágenes de formas de cómo Dios se reveló al ser humano. Por ejemplo, cuando Dios se reveló a Moisés, ¿se acuerdan en qué forma lo hizo? Lo hizo en una zarza ardiente. No es pecado que traigamos a nuestra mente una zarza ardiente, haciendo referencia a Dios. No tiene que arrepentirse de eso. O como un tornado o como una paloma. No es pecado traer esas imágenes a nuestra mente. No te harás ninguna escultura para adorar a Dios. Ningún tipo de escultura. Ahora, el porqué, número 2, el porqué del mandamiento: no adorarás ninguna escultura. Primero, el corazón del hombre.
el corazón del hombre. Y de acuerdo al contexto que estamos viendo, tenemos que recordar de dónde viene el pueblo de Israel. ¿De dónde sale el pueblo de Israel? De Egipto. De Egipto. Ellos habían salido de Egipto, un país donde el uso de animales e imágenes en el simbolismo religioso era extremadamente abundante. Ustedes lo recordarán. Cada dios tenía una representación por medio de una escultura. No solamente de dónde venían, de qué país habían salido, de qué cultura habían salido, sino que a dónde iban también. A Canaán. Una tierra que Dios le había dado porque sus habitantes habían ultrajado toda tolerancia con los ritos impuros y sangrientos de dioses como Baal o dioses como Astarte. Allí también abundaban esculturas de toda clase de dioses. Entonces la presión de la sociedad en el contexto del pueblo de Israel era muy fuerte. Muy fuerte. Prueba de ello lo vemos tan siquiera más adelante cuando se inventan el becerro de oro. Allá en el capítulo 32. Si no me equivoco. Y dicen, este es tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto. Le dieron al Señor forma de becerro. Alguien dijo, como el hombre caído buscó, el hombre caído, allá cuando Adán pecó, cuando el hombre caído, como el hombre caído buscó ropaje para cubrir su cuerpo, así siempre está vistiendo su religión. Ese es el corazón del ser humano. El ser humano siempre ha visto en la naturaleza poderes que no puede entender. El sol, el viento, la lluvia, el río, los animales, etc. Y en su espíritu sabe que tiene que adorar lo que es más poderoso que él. El ser humano, todo ser humano entiende eso. Pero no se ha conformado o no nos hemos conformado solo con saber que hay cosas más poderosas que nosotros, sino que en nuestro estado caído, sin Dios, nos vemos en la obligación de materializar en una figura o escultura tales divinidades para adorarlas. Está en nuestra condición caída ver frente a nosotros lo que adoramos. Queremos resolver eso, ¿no? Queremos resolver eso. Y según nosotros lo hemos resuelto, ¿no? Hay algo que debemos adorar. Hay algo que debemos adorar. Vemos en la naturaleza tales poderes. Hay algo que debemos adorar. Entonces, ¿cómo lo adoramos? ¿Cómo? Porque adorar algo invisible es de locos, ¿no es así? Eso es de locos, eso es ilógico. No se puede adorar algo invisible. Así que, ¿cómo lo resolvemos? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué hace el hombre para resolver? Bueno, me invento una escultura. Y según, entonces, mis fuerzas o nuestras fuerzas, o según la manera del ser humano, a través de sus fuerzas y a través de sus razonamientos, ha resuelto el problema de adorar. Pero como dice la Biblia en Romanos, no hemos resuelto nada, lo empeoramos más bien. Romanos 1, usted conoce el pasaje, Romanos 1, 21 al 23, el apóstol Pablo hablando, diciendo, porque aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Las aves, dice, como el águila de Júpiter entre los romanos y el ibis y el halcón entre los egipcios, que eran todos animales sagrados.
animales cuadrúpedos como el apis o buey blanco entre los egipcios, de los cuales los israelitas idólatras tomaron el becerro de oro. La cabra, el mono, el perro también eran animales sagrados en el pueblo de Egipto. Animales que se arrastran como el cocodrilo o el escarabajo entre los egipcios. Hasta el día de hoy, todas las religiones restantes en el mundo tienen figuras o esculturas de sus dioses o de sus dioses, como por ejemplo Ganesha, que es un dios hindú con un cuerpo humano y cabeza de elefante. ¿No sería ridículo si nosotros cambiamos el conocimiento actual de la ciencia y la medicina por las supersticiones y nociones falsas de alivio de curanderos caminantes de los primeros siglos? ¿No sería ridículo eso? ¿No sería absurdo si despojáramos las paredes de los edificios nacionales de las obras maestras de los pintores más famosos de todas las épocas y colocáramos en su lugar papel periódico? ¿No sería absurdo eso? ¿O qué acto de locura sería abandonar manantiales de aguas claras y cristalinas por estanques impuros y venenosos? Terrible, ¿no es así? Una locura terrible sería. Son casos de locura y de insensatez al cambiar lo magnífico por lo insignificante, lo bueno por lo mediocre. Pero nada en comparación con el cambio del conocimiento verdadero y precioso de Dios por lo vano y perecedero de las esculturas. Otro asunto es la gloria de Dios. No solamente el corazón del ser humano, sino también la gloria de Dios. Hacer una escultura para representar a Dios es una degradación de su deidad, de su gloria. Si uno hiciera imágenes de sapos, arañas o gusanos diciendo que lo hace para representar a un príncipe o a un rey, ¿no se tomaría esto como una gran burla y desprecio? ¿Qué mayor desprecio a Dios, entonces, que representar al Dios infinito con lo que es finito? ¿Qué mayor desprecio a Dios que representar al Dios vivo por lo que no tiene vida? O representar al hacedor de todo por medio de una cosa hecha. Ahora, ¿cómo debemos adorar entonces al verdadero Dios? ¿Cómo? Número 3. ¿Cómo debemos entonces adorar al verdadero Dios? Y por supuesto, es Jesús quien nos confirma cómo adorar a Dios entonces. Juan 4:24. Dios es espíritu. Y los que le adoran deben adorar en espíritu y verdad. Y en verdad. Usted recuerda el episodio, ¿no? Cuando está Jesús hablando con la mujer samaritana. Jesús menciona estas palabras. Dios es espíritu y los que le adoran deben adorar en espíritu y en verdad. ¿Por qué Jesús mencionó esta verdad acerca de Dios? Bueno, era necesario, ya que la mujer creía que Dios podía ser limitado a lo material. Como muchos creen y practican, Dios está donde lo pongamos. Ahí está Dios, donde lo pongamos. El Dios todopoderoso y eterno es espíritu.
Cuanto más hacer una escultura real de Dios es imposible. Lo que es invisible no puede ser retratado. Aquí quiero leerles 2 comentarios de 2 pastores teólogos con respecto a esta gran verdad acerca de Dios. El primero es el comentario del pastor John Hill, que dice así: nuestra adoración a Dios debe ser de espíritu a espíritu. Dios es un espíritu y no un cuerpo o una sustancia corpórea. La naturaleza y la esencia de Dios es un espíritu simple y no compuesto, no hecho de partes, ni es divisible, ni admite ningún cambio y alteración. Dios como espíritu es inmaterial, inmortal, invisible y un ser inteligente, voluntario y activo, pero difiere de los otros espíritus en que no es creado, sino un espíritu inmenso e infinito y eterno, que no tiene ni principio ni fin. Es pues un espíritu por eminencia, así como efectivamente siendo el autor y el primero de todos los espíritus, cualquier excelencia que haya en ellos de los espíritus debe ser atribuida a Dios de la manera más elevada, y cualquier imperfección que haya en ellos, en los demás espíritus, debe ser desconectada de Dios. También dice el pastor Adam Clark con respecto a que Dios es espíritu, dice así: esta es una de las primeras, más grandes, más sublimes y necesarias verdades en el ámbito de la naturaleza. Hay un Dios, causa de todas las cosas, fuente de toda perfección, sin partes ni dimensiones. Pues es eterno, que llena los cielos y la tierra, que penetra, gobierna y sostiene todas las cosas, pues es un espíritu infinito. Este Dios solo puede complacerse en lo que se asemeja a Él mismo, por lo que debe odiar el pecado y la pecaminosidad, y solo puede deleitarse en aquellos que son partícipes de su propia naturaleza divina. Como todas las criaturas fueron hechas por Él, todas les deben obediencia y reverencia. Pero para ser aceptable a este espíritu infinito, la adoración debe ser de naturaleza espiritual. Debe brotar del corazón a través de la influencia del Espíritu Santo y debe ser en la verdad, no solo en la sinceridad, sino realizada de acuerdo con esa revelación divina que Él ha dado a los hombres de sí mismo. Un hombre adora a Dios en espíritu cuando bajo la influencia del Espíritu Santo llena todos sus afectos, apetitos y deseos, los lleva al trono de Dios y lo adora en verdad, cuando cada propósito y pasión de su corazón y cuando cada acto de su culto religioso está guiado y regulado por la palabra de Dios. Hasta allí. Si Dios es espíritu, no puede ser representado en nuestra adoración con ninguna figura, con ninguna escultura. Esta verdad la escuchamos decir, la leemos. Leemos que Dios prohíbe adorarle a Él a través de algún tipo de escultura. Y nosotros concluimos, Dios dice que no quiere ninguna escultura para ser adorado. Eso significa que debemos hacer una escultura para adorar a Dios. Así concluimos nosotros. Dios es invisible, Dios es espíritu, Dios es invisible y en todo lugar es puro y santo. Esta es una de las primeras verdades que aprendemos de la religión pura. Y una de las más sublimes que se han presentado a la mente y a la visión o a la vista de todo ser humano. Dios es espíritu. La Biblia declara que Él es un espíritu puro. Así que un culto puro, santo y espiritual, por lo tanto, es el que Él busca. La ofrenda del alma, la ofrenda de nuestra alma,
es antes de la ofrenda formal de nuestro cuerpo. El homenaje del corazón a Dios es antes, es más que el de los labios, el de nuestros labios. Nuestras concepciones deben dirigirse hacia Dios como un espíritu puro, perfecto, santo. Nada puede concebirse más perfecto y puro espiritual. Debemos concebir a Dios en nuestra mente como excelente, sin ninguna imperfección, grande, sin cantidad, perfecto, sin calidad, en todas partes, sin lugar, poderoso, sin miembros, comprensivo, sin ignorancia. Y cuando lo hayamos elevado a lo más alto, considerémoslo como infinitamente mucho más allá. Tres verdades, antes de seguir, que se desprenden de lo que hemos dicho hasta ahora. Nos comunicamos primero con Él, primeramente de espíritu a espíritu. Número 2, solo Él, el Espíritu eterno y poderoso, puede ser la verdadera satisfacción de nuestros espíritus. Número 3, debe ser nuestra prioridad entonces cuidar al máximo aquello con lo que nos identificamos con Dios, nuestro espíritu. Nuestro trabajo empieza adentro y seguro afectará hacia afuera. Ese es el orden correcto. ¿Saben? El libro de los Salmos es un buen ejemplo de cómo los primeros santos contemplaron a Dios y adoraban a Dios. Porque allí en el libro de los Salmos se describe para adorar a Dios, para contemplarlo y para adorarlo, se describen sus obras de creación, de la creación. También la bondad de su providencia y las palabras que había pronunciado por medio de sus profetas. Esa es la forma en que los primeros santos adoraban, contemplaban. En estos tres aspectos contemplaron ellos, y podemos verlo en los Salmos, la magnificencia del Señor. Así. Pero, ¿dónde tenemos una manifestación mayor de Dios? ¿Dónde? ¿En quién? En Jesús. Una manifestación mayor y más clara nos ha sido dada en la persona de Jesucristo. ¿Recuerdan lo que dice Pablo, el apóstol Pablo en Colosenses 1:15? Él es la imagen del Dios invisible. Él es la imagen del Dios invisible. De esta maravillosa verdad, entonces se desprende que Él, Cristo, debe ser puesto de manera más prominente en nuestras mentes, en todos nuestros actos de adoración. Él, Cristo. Pero, el que Cristo sea la imagen visible del Dios invisible nos permite hacer esculturas de Cristo para adorarlo. Bueno, no. ¿Por qué? ¿Por qué no? El argumento más sólido contra esto de hacer esculturas de Cristo para adorar a Dios, por supuesto, es la misma palabra, o está en la misma palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no hay en la Biblia ningún versículo, ninguna orden o algo parecido que nos dé el permiso para hacerlo. No hay tal práctica en la Biblia que nos permita hacer eso. Cristo no vino cuando se dice en la palabra de Dios que Él es la imagen, que Él es la imagen del Dios invisible que vino acá. Sí, pero Cristo no vino para complacer a los que querían tener una figura física, una escultura de Dios, para que lo vieran y pudiéramos hacer una escultura de Él. Una escultura, aunque sea de Cristo, empaña la gloria de Cristo.
Es por eso que muchos quedan llamando a Dios Diosito. Por eso. Dios no nos exige ninguna escultura que de algún modo lo simbolice. No, no. Dios no nos exige ninguna escultura que de algún modo lo represente. Otra vez, vamos a leer Isaías 40:18. ¿A quién pues asemejarán a Dios o con qué semejanza lo compararán? La respuesta es con nada. Con nada. No se puede. Nada. Y otra vez, Hechos 17:29. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la naturaleza divina sea semejante a oro. El oro no se asemejará a la naturaleza divina. No representará nada de Dios. Ni plata, ni piedra, ni esculpido por el arte, ni que salgan del pensamiento humano. Nada puede representar nada de Dios. Cualquier escultura que hagamos con la intención de percibir algo de la esencia de Dios, por más buena intención que tengamos, es una violación del segundo mandamiento. Ninguna escultura, por más bella que la hagamos, podrá percibir nada de Dios. Nada. Cristo es lo que su gloria es. Su gloria consiste en la suma de todos sus atributos: su santidad, su justicia, su soberanía, su amor, su omnipotencia, su ira, etc. Por eso, una escultura no puede reflejarlo. Cualquier escultura, cualquier estatua que intente, o cualquier escultura que intente reflejar algo de Dios, es una falsa representación del verdadero Dios. Cualquier escultura que intente reflejar algo de Cristo es una falsa representación del verdadero Dios. Cuando Cristo dijo, o cuando la Biblia dice que Cristo es la imagen del Dios invisible, se refería precisamente a que Él poseía todos los atributos de Dios, más que tener 2 brazos, una cabeza. A eso no. Por esa razón, ni siquiera nos podemos permitir adorar una escultura de Cristo. Para adorar a Dios real y verdaderamente, nos es suficiente la obra de Cristo. 1 Pedro 2:5. También ustedes, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Jesucristo, por medio de Él, quien Cristo ofreció el modelo de sacrificio espiritual, pues ofreció Él mismo, dio su vida. El ejemplo de sacrificio y adoración espiritual. Si adoramos a Dios como espíritu, en espíritu y en verdad lo hacemos. Si Él es santo, entonces debemos practicar y modelar esa santidad. Si Él es omnisciente, con reverencia de pensamiento le adoramos. Como presente en todas partes, entonces, con nuestra conducta piadosa en todas partes. Él, como generoso que es, entonces lo adoramos con disposición de corazón. Si Él es misericordioso, lo hacemos con imitación de esa misericordia que queremos de Él. Tal muestra lo que es el cristianismo y que es la única norma de un servicio razonable a Dios. Nuestros sacrificios espirituales se ofrecen por medio de Jesucristo, nuestro gran sumo sacerdote. De ahí nuestra aceptación solo de la fe en su sacrificio de Él mismo, o en el sacrificio de Él mismo.
Somos aceptables por su perpetua mediación e intercesión. Le ofrecemos adoración a Dios por medio de Cristo y solo por eso nuestra adoración es aceptada por Dios. En los versículos 5 y 6 dice: no los adorarás ni los servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y muestro misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Aquí está el castigo. ¿Cuántas veces no hemos escuchado de personas que han tenido que limpiar su nombre, su reputación, porque otra persona la han manchado con alguna calumnia? ¿Ha visto algún caso así? O quizás usted mismo haya tenido una experiencia así. Cualquiera de nosotros se enojaría con justa razón si alguien nos roba la identidad. Y demandaríamos que pagara el castigo correspondiente y mucho más. Piensa ahora en la gloria del Dios incorruptible, 3 veces santos, cual perfecta perfección en todo su esplendor. Él es el único digno de ser adorado en su verdad y voluntad. Es justísimo que cualquiera que intente adorar otra cosa que no sea el verdadero Dios o adorarlo a Él, suplantando su identidad con cualquier cosa, debe pagar las consecuencias. Debe ser castigado y pagar las consecuencias por eso. ¿Cuál es el castigo? Aquí, para el pueblo de Israel, bueno, la esclavitud. Volver a la esclavitud. Cuando el pueblo de Israel dejó de cumplir los mandamientos de Dios, ¿qué sucedió? ¿Qué Dios envió? A naciones más poderosas para que invadieran a Israel y lo llevaran cautivos, los esclavizaran otra vez. Ellos y sus hijos pagaron la consecuencia de abandonar a Dios y cambiar al verdadero Dios por otros dioses. Ellos y sus hijos. Dice allí en el versículo que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Castigo la iniquidad. Pero miren que dice que solo hasta la tercera y cuarta generación. Pero dice que muestra misericordia a 1000 generaciones. Muestra misericordia a 1000 generaciones. Qué maravillosa promesa tenemos de la misericordia de Dios. Las generaciones futuras de los que aman los mandamientos de Dios amarán los mandamientos de Dios y caminarán en ellos. Andarán en ellos. Esa es la promesa de Dios. Ahora, aquí hay algo que aclarar. Este versículo, esta promesa, por supuesto, está conectada con la responsabilidad
que tenemos los padres de enseñarle el evangelio a nuestros hijos, por supuesto. Esta maravillosa promesa de Dios está conectada con otros versículos, con otros textos en la Biblia que nos hablan de la responsabilidad que tenemos los padres de enseñarle el evangelio a nuestros hijos. Si los padres no aman a Dios, si los padres no aman los mandamientos de Dios, sus hijos no lo van a hacer. Por supuesto, solo Dios, de acuerdo a su plan soberano, puede romper esa cadena, por supuesto. Pero los padres que aman a Dios y sus mandamientos harán mucho más que venir todos los domingos al culto. Los padres que aman a Dios y los mandamientos de Dios están comprometidos con enseñarle el evangelio a sus hijos. No es que, bueno, yo soy cristiano, así que ahora voy a esperar que Dios también haga cristianos a mis hijos, porque así lo dice Éxodo 26. No. ¿Amas los mandamientos de Dios? ¿Amas a Dios y sus mandamientos? Si amas a Dios y sus mandamientos, entonces enséñale con toda tu vida el evangelio a tus hijos. Y vendrá la misericordia de Dios. Sí. Vendrá la misericordia de Dios. Dice Thomas Watson, la copa de la ira de Dios solo cae. La copa de la ira de Dios solo cae, pero la fuente de su misericordia corre y corre. Adoremos a Dios como Él quiere y veremos cumplir en nosotros sus promesas por toda la eternidad. Señor, te damos las gracias por este tiempo que nos has dado. Padre, gracias por permitirnos escuchar tu palabra, por escuchar tus promesas. Señor, que en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra vida, esté el deseo supremo de adorarte a ti solamente, por encima de todo, o únicamente a ti, Señor, y de la manera como tú has establecido en tu palabra. Adorarte en espíritu y en verdad, porque tú eres el Dios invisible, todopoderoso y creador de todo, y nadie hay como tú. Padre, que tu misericordia esté con nosotros y con los hijos de los hijos de los hijos de los hijos de nuestros hijos también. Esa es nuestra oración, Señor. Ayúdanos que tu gracia nos sostenga y que amemos tu mandamiento de tal manera que tu misericordia llegue la sigamos experimentando muchos años después de haber estado aquí. Gracias por todo. Amén.